Tienen la convicción de que las mujeres son criaturas maravillosas que aman el sexo y quieren agradar. Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen de los secretos que las mujeres no quieren que conozcas. Parte 1. Convertirse en el premio. La idea básica del libro es convertirnos en el premio para así sean las mujeres quienes nos persigan. Quédense hasta el final porque dejo mi conclusión, la cual también digo lo que pienso sobre el Mystery Método, que está bastante relacionado con este libro. Capítulo 1. Mi historia. Este autor desconocido cuenta que cuando estaba en la secundaria era un nerd, así que fue durante la universidad que hizo un esfuerzo para cambiar. Leyó un par de libros de citas, cambió su vestimenta y cambió a un buen corte de pelo. ¿Hizo esto alguna diferencia? Podrían apostar a que sí, pero en realidad no mucho. Fueron varios meses después de no estar con ninguna chica que en una fiesta terminó acostándose con una mujer muy grandota y tampoco muy atractiva, según sus palabras. Cuando se despertó, a la mañana siguiente, la mitad de su cuerpo quedó dormido por estar debajo de ella. Fue entonces que supo que tenía que hacer algo para cambiar su vida. Así que capítulo 2. Cualidades de hombres que son el premio. 1. Asumiendo un firme liderazgo. La mayoría de las mujeres bellas son atraídas por un firme liderazgo. Ellas intentarán a menudo tomar el control de las situaciones para probar qué tan seguros de sí mismos son los hombres. Con esta frase se refiere a los shit test. 2. Tener estándares altos. Esto, dice el autor, es muy importante para hacer el premio. Lo podemos conseguir de las siguientes dos maneras. En primer lugar, comunican a través de sus actitudes y conductas la idea de que la mayoría de las mujeres quieren acostarse con ellos. En segundo lugar, ellos les comunican a las mujeres de forma indirecta que no se acostarán con ellas si no llenan sus expectativas o reglas. 3. Haciéndolas entrar en nuestro mundo. Aquellos hombres que son el premio no entran en el mundo de ellas, sino que hacen entrar a las mujeres en el suyo. Esto significa que en vez de ir a sus fiestas, ellas vayan a las suyas. Organizar eventos es una buena forma de hacer esto. 4. Haciendo que ellas se sientan complacidas. Los hombres que gastan demasiada energía en complacer a las mujeres o buscan su aprobación, terminan mostrándose inseguros y desesperados. Lo mejor que pueden hacer es dejar de preocuparse tanto por tratar de complacerlas. 5. Siendo el desafío. Casi todas las mujeres gustan de un hombre que puede ser el desafío para ellas de la manera correcta. Retar a una mujer teniendo normas, trayéndola a tu mundo, manteniéndola en una montaña rusa de emociones y haciendo que ella se acomode a nosotros. 6. Teniendo sentido del humor. Siendo que un hombre consigue hacer reír a una mujer, ella se siente cómoda. El humor también demuestra que no estamos tomando la interacción en serio. 7. Vulnerabilidad. Si nos mostramos demasiado perfectos, las mujeres se mostrarán menos disponibles hacia nosotros. Sin embargo, revelar alguna de nuestras vulnerabilidades o debilidades dentro de las primeras pocas horas de conocer a una mujer resulta muy útil. En lo personal, la vulnerabilidad es una de las cosas más importantes dentro de la seducción, pero no como lo presenta este autor, que es al mismo estilo del Mystery Método. Es un tema que lo voy a desarrollar más adelante en el curso gratuito o pueden encontrarlo también en mi libro Seducción Simplificada. 8. Rodearse de mujeres. A las mujeres les gustan los hombres que se sienten cómodos a su alrededor. Muchos chicos solo pasan el tiempo con las mujeres con las que se quieren acostar. El autor recomienda tener al menos 5 mujeres atractivas que sean solo amigas. No intentes acostarte con ellas. 9. Siendo un dandy. Robert Greene en su libro El arte de la seducción habla sobre cómo las mujeres se encuentran irresistibles a los hombres dandy que poseen un encanto femenino. Casi cada hombre que es bueno con las mujeres es muy masculino, pero tiene también un cierto encanto femenino. Pueden encontrar más detalles del dandy en el resumen de El arte de la seducción en mi canal. 10. Crear drama. La mayoría de las mujeres adoran el drama, especialmente de hombres que las lleven en una emocionante montaña rusa. Esto significa ser imprescindible y mantener el suspenso. 11. Ser el chico malo. Los chicos malos ofrecen aventura y peligro a una mujer. Tal como crear drama, los chicos malos son un maestro para crear una montaña rusa emocional en una mujer de modo que ella nunca está segura de lo que va a suceder. Capítulo 3. Cualidades de mujeres que se resisten. 1. Hombres que buscan su validación. Las mujeres odian a los hombres que necesitan su aceptación o validación. Y 2. Hombres que tienen sentido débil de la realidad.
Este es un hombre que es inseguro de sí mismo e inseguro en su creencia sobre el mundo. Las mujeres se ven atraídas hacia hombres que pueden pensar por ellos mismos. El no hacerlo es un enorme repelente de mujeres. Esto es un poco similar al No More Mr. Nice Guy, que también pueden encontrar el resumen en mi canal. O Basta ya de ser un chico lindo. Capítulo 4. Creencias. Convicciones importantes para hacer el premio. 1. Sin importar cómo sean, tienen la convicción de que ellos son el premio. 2. Tienen la convicción de que las mujeres son criaturas maravillosas que aman el sexo y quieren agradar. 3. No importa cómo reaccione una mujer, siempre hay algo útil para aprender. Cuando recibamos reacciones negativas, no lo tomemos como un ataque personal, sino como una oportunidad de aprender. Pueden ver más sobre esto en el resumen del libro Los 4 acuerdos. 4. Si una mujer nos dice que no le gusta algo de nosotros o algo que estemos haciendo, es su problema, no el nuestro. Esto se aplica cuando conocemos a una mujer por primera vez y por supuesto siempre y cuando no le estemos faltando respeto. 5. Toda mujer nos desea en algún nivel. 6. No necesitamos la validación de ella, sin embargo ella estará tratando de obtener nuestra validación. Bien, acá tengo una gran crítica en cuanto a hacernos autoafirmaciones y lo leo directamente del extracto de mi libro Felicidad Simplificada. El problema con las autoafirmaciones es poner en la mira en aquello que percibimos como nuestras fallas personales y luego enfatizarlas. Nos paramos frente a un espejo y repetimos lo hermoso que somos porque en realidad no nos sentimos lo suficientemente hermosos. Intentamos ejercicios de visualizaciones acerca de ser más exitosos porque en realidad no nos sentimos exitosos. Irónicamente, esta fijación en lo positivo nos recuerda lo que no somos, lo que no tenemos o fallamos, lo que deberíamos ser pero no lo somos. Lo cierto es que una verdadera persona feliz no tiene la necesidad de repetirse a sí mismo lo feliz que es, simplemente lo es. Por eso tener todas estas creencias de por sí, si no hacemos nada, no sirve de nada e incluso podría resultar contraproducente. Capítulo 5. Introducción a los marcos y metamarcos. El marco es donde se da una determinada situación. El marco da significado al contenido. Por ejemplo, si decimos vamos a hacerlo, según en la situación en la que nos encontramos, la frase adquirirá un significado diferente. Si estamos en la cocina, una comida; si es en el trabajo, una tarea; si es en la cancha de fútbol, un partido; si es en la cama, metamarcos, que son los aros en el Mystery Método, ¿no? Estos son pequeños marcos dentro de otro marco mayor. Si una chica nos dice que le compres un trago, nos está poniendo un aro. Para dar un ejemplo, imaginemos que un tipo se acerca a una mujer y le dice «sos muy linda», y ella responde rudamente «sí, ahora cómprame una bebida». Él responde diciendo «seguro, lo que quieras, linda». Ahora imagina a este otro tipo acercándosele. Después de unos minutos de estar hablando con ella, la mujer le dice «cómprame una bebida». Responde sonriendo «¿de esa forma querés seducirme? Tenés que ser más creativa». La diferencia está que en el primer ejemplo, el tipo que responde a la demanda de la primera mujer ruda está permitiendo que se le establezcan los siguientes marcos. Uno, que es fácil de manejar, o sea, un dominado, puesto que está premiando su comportamiento rudo. 2, que es él el que debe estar interesado en ella, no al revés. Y 3, que él está intentando hacer que la mujer se quede y converse. En otras palabras, así es como él permite que se definan los significados subyacentes de sus comportamientos y acciones. Desgraciadamente, los marcos que él ha puesto implican dentro de su metamarco que ella es el premio, que es él el que está tratando de seducirla. Capítulo 6. Ajustando el metamarco. En este capítulo el autor enseña cómo controlar el metamarco. Paso 1. Definiendo el metamarco. El primer paso para controlar el metamarco es definirlo, es decir, definir el significado profundo de la interacción. Si no lo hacemos nosotros, la mujer se encargará de hacerlo. Por ejemplo, nosotros somos el premio y ella intenta conseguir que le gustemos, o tratar de ganarnos y se esfuerza para que nos sintamos atraídos. Paso 2. Asumir de a priori el metamarco. Asumamos el metamarco antes de siquiera hablarle a una mujer. Es decir, antes de acercarnos a ella, nos convenceremos de que la interacción irá como nosotros lo deseamos. Paso 3. El arte de no elegirla a ella.
Muy al fondo, las mujeres realmente atractivas asumen que la mayor parte de los hombres se acostarían con ellas en un segundo si ellos tuvieran la oportunidad. Por eso el autor sugiere que no elijamos inmediatamente, al menos que ella vaya cumpliendo nuestras expectativas y estándares. Parte 2. Habilidades apreciadas. En esta parte el autor cuenta la historia de Brad Pitt cuando se mudó a Los Ángeles y tuvo un fracaso rotundo acercándose a las mujeres en el bar. Ya dando este ejemplo con Brad Pitt pueden imaginarse qué tan viejo es el libro. Esto deja un punto en claro. Más allá de la veracidad de esta historia, el autor quiere dejar en claro que van a necesitar algo más que una buena apariencia como la de Brad Pitt. Van a tener que aprender a ser el premio a los ojos de las mujeres. Y para eso van a tener que mejorar sus habilidades. Entonces el primer punto es contar versus demostrar. Hay algunos tipos que tratan de hacer que las mujeres los vean como el premio, contando todas sus ventajas positivas. Se jactan acerca de lo que ellos hacen para vivir y qué clase de coche manejan. En muchos casos estos tipos terminan exhibiendo que ellos no son el premio porque están intentando impresionarla. Las mujeres se refieren a esto como trying too hard o en español estar tratando muy duro. Es mucho más efectivo aprender a cómo demostrar a mujeres nuestras ventajas positivas sin contárselas. Si lo hacemos sin estar intentando impresionarlas, ellas nos verán como el premio. Capítulo 7. Unas pocas palabras sobre el estilo. En este capítulo el autor afirma que tener buena apariencia ayuda a ser percibido como el premio. Sin embargo, nuestro estilo y look también es importante. Sin embargo, el autor no da mucho más detalles ni recomendaciones. Capítulo 8. Cómo conocer mujeres. En este capítulo el autor deja algunos abridores, así que al que le interese puede entrar en mi página web desde la descripción. Ahí voy a dejar algunos de los ejemplos que da. Capítulo 9. Usando una lectura en frío. La lectura en frío o cold reading es leer a las personas sin tener ninguna información anterior sobre ellas. Las lecturas en frío son generalizaciones que comparten la mayoría de las personas y que sin embargo cuando se las decimos a alguien se sienten únicas. Uno de esos trucos, asegura el autor, es ser vago, o sea, no profundizar en lo que estamos diciendo. La mayoría de la gente encuentra las vaguedades más profundas. También cuando somos vagos, la gente se encargará de llenar los detalles por sí misma, aunque en su mente asumirán que fuimos nosotros quienes les dimos los detalles. Algunas formas diferentes de hacer esto. 1. Hablar sobre cómo es que existe un lado de ellas que es de una forma, pero existe otro que es el opuesto. Por ejemplo, tenés la sonrisa de una niña, es tan inocente, pero te puedo decir mirando tus ojos que tenés un lado siniestro. 2. Hablar sobre cómo a veces ellas pueden ser de una forma, mientras que otras pueden ser de la forma contraria. Por ejemplo, te puedo decir que sos alguien que a veces no toma las oportunidades y otras veces te querés disparar un tiro en los pies porque no tuviste el coraje para tratar de hacer algo nuevo. Pero otras veces sos aventurero y tomás las oportunidades. Y esto es cuando tenés los mejores momentos porque sos realmente vos. Hablar sobre cómo por fuera ellas son de una forma mientras interiormente ellas son diferentes. Por ejemplo, ¿sabes qué? Por fuera podés parecer ruda, pero yo sé que por dentro sos una persona muy sensible. Hablar sobre cómo ellas aparecen de una forma y en realidad ellas son todo lo contrario. Por ejemplo, apuesto a que mucha gente cree que sos realmente madura, pero yo te conozco mejor. Puedo decirte que puedes decir de tus ojos o de las expresiones, sos realmente una persona pequeñita. También se puede relacionar la lectura en frío con el lenguaje corporal o sobre la forma que viste o diga algo, o una expresión que haga. Así, por ejemplo, podríamos decirle a una mujer, tenés una gran energía, pero hay una parte de vos que está emocionalmente cerrada. Y yo sé esto porque estás esperando con los brazos cruzados, asegurándote de que nadie logre penetrar en tus emociones interiores. Capítulo 10. La narración. Contar historias es una habilidad importante para mostrar nuestro valor como premio. Cuando alguien narra historias, siempre mantiene un tono liviano, superficial e infantil. Utilicemos siempre mucho el humor. El humor en este tipo de historias tiene cierto ritmo y fluye hacia ellas. Capítulo 11. Empatía.
El sentido que le da a la palabra empatía es para adecuarse en un contexto de mutuo entendimiento y conexión. El autor sugiere que no intentemos forzar la empatía antes de tiempo. A menudo pueden terminar inadvertidamente encontrarse como necesitados, desesperados y cargosos. Sin embargo, influir a las mujeres para que logren empatía con nosotros es una historia distinta. Algunas formas en que sugiere hacerlo. 1. Puntos en común. Cuando encontramos que tenemos cosas en común con ellas, tales como gustos, disgustos, experiencias y rasgos personales. Esto crea empatía de forma instantánea. 2. Generando las similitudes por la lectura en frío. Capítulo 12. Aros abiertos. Una manera poderosa de construir intriga. Básicamente en este capítulo habla acerca de los open loops, ciclos abiertos, que es una forma de generar intriga. Si no me equivoco, y corríjanme en los comentarios si no es así, esto viene del libro Revelations, que es el segundo libro de Mystery Método, Aros abiertos conversacionales. Imaginen que una mujer nos hace una pregunta trillada, como ¿cómo estás? Nosotros podríamos decir algo como bien, pero eso probablemente no generaría mucho interés porque es una idea cerrada que no deja desarrollar más. Si por ejemplo regresamos recientemente de un viaje, una mejor respuesta a la pregunta sería mal. Ella probablemente respondería ¿por qué? A lo cual podemos decir acabo de regresar a los Estados Unidos o Europa o de donde seamos. Desde acá ella probablemente pregunte dónde hemos estado viajando. Ahí podremos responder algo como estaba en Europa, tampoco sin ser específico acerca de dónde estuviste. No podrán empezar a hablar acerca de Europa y etc. Por otra parte, ella escuchará atentamente. ¿Por qué? Bueno, una razón es porque te abstuviste de responder su pregunta de manera completa. Solo estás contestando su pregunta en una forma parcial o vaga, lo cual incrementa exponencialmente su interés emocional, obligándola a hacernos más preguntas. Otra forma de hacer esto es adivinando. Por ejemplo, si ella nos pregunta qué carrera tenemos, le podemos hacer adivinar hasta que acierte o finalmente le digamos. Sería algo así como no responderle directamente y hacer que pague por la respuesta. Otro ejemplo puede ser decirle a una chica que hay 3 cosas que buscamos en una mujer. Solo le decimos 2. Si ella pregunta por la tercera, le decimos que no sea impaciente. Capítulo 13. Empujando y tirando. Este tema también se explica mejor en el Mystery Método porque es prácticamente lo mismo que la idea de tire y afloje, es decir, o hacer una acción positiva sobre ella aumentando sus emociones, tal como besarla o darle un cumplido, para luego seguir con una acción desinteresada como un neg, que es una acción o declaración negativa que hará que se cuestione si realmente estamos interesados en ella. Cuando ella tira, nosotros aflojamos y al revés. El propósito de esto es que ella nos vea como un desafío y que no se sienta que avanzamos sobre ella de manera continua. Capítulo 14. Calificador y desafiante. Calificador y desafiante consiste en desafiar a una mujer y medirla si satisface nuestros estándares, expectativas y reglas. Por ejemplo, cuando decimos te ves como si fueras una aventurera, la estamos calificando o tirando. Si luego le decimos lo sos porque yo solo soy amigo de gente aventurera, la estamos desafiando o empujando. Capítulo 15. El lenguaje corporal. Recuerden siempre pararse en una forma erguida, saquen su pecho hacia afuera de un modo relajado y sostengan el contacto visual con las otras personas. Todas estas cosas comunican a la mujer que nosotros somos el premio. Cuando hablamos por primera vez con una mujer, siempre es mejor estar de pie en un ángulo, o sea, hablar de costado. Esto comunica que somos amistosos y no estamos completamente enfocados a ella. Capítulo 16. Los juegos de rol. Los juegos de rol consisten en fingir, actuar, jugar a como si esa realidad imaginaria fuera de verdad. Es algo que ya está en el Mystery Método también. Parte 4. Las pruebas y los marcos de las chicas. Ya que lo principal de esta parte es cuando habla acerca de los shit tests, que es cuando las mujeres ponen a prueba para ver si somos congruentes con la forma en que nos mostramos. Pero no hay mucho más que eso. Así que voy a pasar directamente a la conclusión. Sí considero importante de verse a uno mismo como el premio, en una forma de valorarse a uno mismo, pero creo que va más de la mano de lo que trabajemos en nosotros mismos que las creencias que nos inculquemos. Por otra parte, y creo que esto no lo dije en el resumen del Mystery Método, pero también está relacionado,
Aprender todo esto a la perfección, incluso si sos muy bueno e infalible con las mujeres, estaría constantemente sobreanalizando todo. Por ejemplo, el tire y afloje de estar constantemente midiendo qué hace ella o no. Lo cual no solo lo haría completamente desgastante, sino que también son formas de comportamientos de compensación, que ya lo expliqué y también lo hablo en mi libro. O sea, en otras palabras, hacemos las cosas para que ella nos perciba de una forma más positiva. Sin embargo, estaríamos basando todo nuestro comportamiento según sus respuestas. En definitiva, ¿no haría eso que ella sea el premio? Para mí, esa es una de las paradojas del Mystery Método y la mayoría de los consejos que están allá afuera. Espero que hayan disfrutado este resumen y los veo en la próxima. Gracias por estar ahí.